buenas a todos, buenas a todos. Aquí estamos como siempre, deseándolo lo mejor y siempre para ustedes. Sigo muy contento, me han mantenido ustedes la autoestima bien elevada porque veo muchos suscriptores, veo mucho interés por el canal y esto me hace, como ustedes saben, ser cada día mejor. Ser cada día mucho mejor para ustedes porque los temas que yo sé que prácticamente muchos les va a recordar algo, como yo siempre lo digo, y a otros les voy a enseñar algo. Continuamos en el día de hoy con, ustedes saben que estamos en la médula espinal todavía, lo que sería la clase número 3 hoy, en el cual vamos a ver el síndrome de la arteria espinal anterior. Para eso vamos a ver un pequeño recordatorio de lo que es la anatomía e irrigación de la médula, solamente recordar un poquito para entender bien. Tenemos aquí la tabla dorsal. Vamos a agregar hoy, como dijimos en la clase anterior, que hoy vamos a tocar algo sobre la tabla dorsal. Esto sería como un síndrome secundario a lo que es la sífilis. Recordar, vamos a hablar de ella un poquito hoy, provocada por el treponema pálido. Ya fue descubierta en siglos anteriores. La sífilis no es reciente, es mucho antes. Vamos a ver también síndrome del cono medular. Aquí le he pintado un poquito representativo lo que es el cono medular, la parte más inferior de la médula. Y también vamos a ver algo de eso. Vamos a ver algo sobre lo que es síndrome de la cola de caballo o caudequina. ¿Ven? La parte final de la médula se formó junto con todos los huesos sacros, la parte sacra, pero ella asciende, ella se recoge. Ya habíamos hablado un poquito de anteriormente. Ella se recoge hasta una longitud de 45, 42 centímetros, variable de sexo, y prácticamente su parte más inferior queda a nivel de L1. Vamos a ver todo eso un poquito ahora. Y tenemos también, bueno, los síndromes autonómicos, vamos a comentar algo de ellos, muy importante porque la parte, sobre todo la parte cervical medular, muy próxima ya al bulbo, hay áreas ahí que se pueden alterar, hay estructuras importantes reticulares que pueden estar combinados con síndromes autonómicos, con problemas respiratorios, etc. Eso vamos a verlo hoy. Rápidamente cada cosita, recordar que estos temas yo se los doy y ustedes deben revisarlo más profundamente porque yo no empleo tantas horas en estas explicaciones, son solamente unos 30, 40 minutos para no sobrecargar tanto el video. Muy bien, vamos a hablar entonces un poquito sobre, miren, vamos a ir un poquito aquí, de nuevo a la irrigación. Recordar que la médula es irrigada a distintos niveles por su longitud, por las arterias vertebrales a nivel cervical, intercostales a nivel torácica, lumbares a nivel ya un poco más bajo, y las sacras, prácticamente las arterias sacras laterales a nivel, cuando estamos hablando ya de cono medular, que lo habíamos visto en el tema anterior. Muy bien. Vamos a ver entonces que estas arterias van a dar unas ramas que van hacia la parte interior, hacia el canal medular. Y entonces van a configurar dos arterias, o sea, tres arterias. Una anterior, la arteria espinal anterior, ¿ven? Arteria espinal anterior, y las dos arterias espinales posteriores. La arteria espinal anterior, fíjense que va a tener un sector de irrigación, como hoy se los denoté por acá, ¿ven? Como que estamos haciendo un poquito esto a nivel espacial, como que gira alrededor y va a irrigar los cordones laterales, toda la parte gris y el cordón anterior, excepto, fíjense qué interesante, excepto el cordón posterior, por donde van los llamados grácil y cuneatos. ¿Ven? La parte posterior tiene las arterias espinales posteriores. Entonces, esta arteria, prácticamente, fíjense que este síndrome de la arteria espinal anterior es muy difícil que las arterias intercostales lógicamente salen de la arteria aorta a nivel torácica, pero sufren menos de arteriosclerosis que la parte de la arteria
ya la aorta a nivel lumbar, donde hay aneurismas, donde pueden haber arteriosclerosis más frecuente, enfermedad de Leriche, conocida, vascular. La esclerosis es un poco más frecuente en la parte inferior. Por tanto, prácticamente este síndrome va a ser un poquito lumbar alto, sobre todo de la arteria espinal anterior. Aquí le he mostrado lo que es el cono medular. Acá, el cono medular, prácticamente el cono medular va, esta sería la vértebra, el cuerpo de la vértebra T11, T12, L1, L2, L3, L4 y L5. Los cuerpos, fíjense que ya la médula llegó a este L1 y no hay médula, está la cola de caballo. Entonces prácticamente el cono medular va a ir lo que es el sector médula, prácticamente de L1 a S1, prácticamente de L1 a S1, y el resto del cono medular va a ser prácticamente de S1 a S4 o 5. Recordar, y va a tener también entonces el nervio CO1, que sería prácticamente uno que está por acá, al lado de lo que se llama el filum terminal. Este es el filum terminal del ligamento que está ahí. Entonces estaríamos hablando de L1S1 y S1S4. La parte un poco más superior del cono medular tiene que ver con el plexo lumbar. Distintos nervios del plexo lumbar, que los estudiaremos más adelante, como que el nervio subcostal, los nervios que son ilipogástrico, ilioinguinal, el nervio pudendo, lo que es el nervio pudendo, que es del plexo sacro, pero prácticamente algunas ramitas salen de por acá, lo que es el nervio, otros nervios que son el nervio femoral, muy importante, el cutáneo femoral lateral, todos esos nervios importantísimos, que el nervio aductor, de los músculos aductores. Todos estos datos que les doy es para poder entender después síndrome de la cola de caballo, síndrome del cono medular, etc. Prácticamente fíjense que la cola de caballo va a ser las ramas más centrales, va a ser prácticamente de lo que es la parte inferior del cono medular, y la parte un poquito más lateral de la cola de caballo va a ser de la parte lumbar. Esas son ideas que le doy muy interesantes, porque estos datos para la parte del síndrome de la cola de caballo hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, ¿cuál sería el síndrome de la arteria espinal anterior? Fíjense que por lo general, lógicamente, es bilateral. Es bilateral porque es de forma repentina, porque lógicamente se cesa el flujo a lo que es los cordones laterales y anteriores de la médula espinal. Es importante que los pacientes muchas veces comienzan, lógicamente, con signos disestésicos. El síndrome disestésico, que es simplemente lo que es cuando un paciente tiene síntomas dolorosos, increíbles, trae una pérdida de la sensibilidad, pero a la vez trae lo que se llama lo que es parestesias dolorosas. Fíjense que parestesia dolorosa confunde. Puede aparecer áreas quemantes, etcétera, pero la disestesia dolorosa es muy importante. Entonces esto aparece y después se mantiene 6 meses, 7 meses, y después del inicio de los síntomas. Esto es importante saber, porque fíjense que el tracto espinotalámico lateral, o sea, lo que es el espinotalámico lateral, se afecta, pero el retículo espinal o espino retículo talámico
no se afecta, entonces eso trae una disminución, una disociación del dolor o de las sensaciones y el paciente puede tener esta sintomatología. Ahora, ¿por qué se caracteriza este síndrome? Tiene una parálisis flácida, porque es un síndrome de neurona motora inferior. Lógicamente, cuando se afecta la parte del asta anterior por esta irrigación, da un síndrome de la neurona motora inferior importante. Tiene una pérdida de sensibilidad, dolor y temperatura. Importante, lógicamente, porque se afecta lo que es el espino talámico lateral, que lleva las sensaciones de dolor y temperatura, respetando lo que es la propiocepción, tacto, fino, vibración. ¿Por qué? Porque no está afectado lo que es el cordón posterior, que lleva esa sensibilidad. Es importante todo esto. Lleva toda esa sensibilidad. Si mostramos aquí, mostramos el famoso muñequito, aquí, sería una paraplegia o lo que sería la parálisis flácida, lo que es de piernas, no tiene nada que ver con brazos, sería bilateral. Hay que tener cuidado porque esto puede confundir, por ejemplo, con el síndrome de Guillain-Barré, puede confundir con el tumor del cono medular, porque el cono medular prácticamente, hay que tener cuidado, el cono medular tiene relación con, dependiendo del punto en que el tumor este comprime, puede tener parte de síndrome parecidos bilateral a lo que es esta obstrucción de la arteria espinal anterior. Fíjense que con el tiempo puede haber un síndrome de neurona motora superior, porque la afectación puede incluir entonces raíces que vienen desde arriba y se pierde entonces la inhibición de la neurona motora inferior. Acuérdense que el córtico espinal lo que hace es controlar, modular, inhibir los movimientos exagerados que se pueden producir por la propia neurona motora inferior. Los controla. Entonces, ahí viene lo que se llama la retirada de la inhibición de la parte supraespinal o la vía piramidal. Y como les decía, puede haber lo que se llama la disestesia dolorosa, que se produce porque el espino retículo talámico se mantiene sin afectación, y entonces el paciente va a empezar a sentir las parestesias que son dolorosas, que son las disestesias, del tipo de disestesia, parestesia dolorosa. Hasta ahí vamos a ir adelantando lo que sería el síndrome de, fíjense que recordar que el síndrome de la arteria de la neurona motora superior es tardío, no es inmediato. Inmediatamente se produce estos datos anteriores que les había explicado, y no hay hasta este momento datos de neurona motora superior, que sería entonces la hiperreflexia, el Babinski, el clon, que se producen pero más tarde. No es de inicio de cuando se produce lo que se llama el shock medular, la ausencia de la irrigación. Se produce esto de forma brusca, de lo que es la cintura hacia abajo. Ese es un dato importante que le doy. Vamos entonces a ver ahora lo que se llama, ya tenemos aquí, vamos entonces a ir borrando un poquito para tener más espacio.
quito la lámina ya, porque bueno, vamos a trabajar ahora, aunque tuvimos ahí lo que sería la tabes dorsal. La tabes dorsal, vamos a quitar un poquito también los títulos que ya los conocemos. Fíjense que vamos a hacer, quitamos ahorita el dibujo tan bonito, pero bueno, para ir tenemos lo que sería en la sífilis, la tabes dorsal. Fíjense que la sífilis data de los siglos XIV y XV. Médico veronés Girolamo Fragastono fue el primero. Fragastono en estos tiempos fue para la época del siglo XV, descubrió por primera vez esta patología y se hizo ya un poco más popular. Se descubrió que era producida por es una enfermedad del sistema crónica, producida por el treponema pallidum, que todos estos estudios se profundizaron más hacia épocas cuando ya existió lo que se llama el microscopio, empezó a surgir, se pudo ver todo esto. Prácticamente de inicio se vio que esta patología no producía grandes sintomatologías, prácticamente no se sabía por qué era, porque lógicamente vamos a ver que hay un chancro que aparece en la primera etapa, que lo vamos a ver, ya lo conocemos hoy, que es rápido, de aparición brusca, o sea, rápido y desaparece también. Y lo que se conoció en esa época más bien fue todo aquel cortejo sintomático de la sífilis secundaria y terciaria, prácticamente, que se vio en estas etapas. Fíjense que este treponema pallidum, este treponema prácticamente se transmite por vía sexual. Pertenece a este grupo, al grupo de las ETS, enfermedad de transmisión sexual, igual que el papilomavirus, el papiloma humano, igual que todas las enfermedades de la gonorrea, que son prácticamente de transmisión sexual. Prácticamente también materno-fetal, de universal, y afecta prácticamente, hasta ahora demostrado, al ser humano. Todo esto se extendió desde Europa en el siglo XV y se pasó prácticamente a casi todas las partes del mundo. Tiene una evolución crónica prácticamente en tres etapas. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Más frecuente en hombres que en mujeres. Tiene tres etapas fundamentales. En una etapa primaria, una etapa secundaria y una terciaria. La etapa primaria es lo que llamamos la primoinfección, esa que se produce por el contacto sexual, dependiendo, puede ser poca, puede ser genital, la llamada el chancro sifilítico. Esta es una lesión que la pueden ver en los libros, pueden buscarla, ver prácticamente como tiene una cavidad central, como especie de una lesión, sobre todo en el área del glande, en el área del prepucio, en el área en el surco balano prepucial, en esa zona del pene se produce, que sería lo que se llama la puerta de entrada. En una parte secundaria puede haber erupción, llagas, lo que son llagas, prácticamente, puede haber lesiones, si continúan lesiones en vagina, ano, boca, en todas estas áreas que pueden haber, y prácticamente pueden haber ganglios inflamados. La etapa terciaria va a ser sistémica, puede haber
síntomas neurológicos. Puede haber toma medular, la toma medular, por ejemplo, que es la famosa tabes dorsal, que se toma lo que se llama el cordón posterior. Tabes dorsal, así se llama. Aunque puede tomar otras partes, otros nervios y afectar. Va a tomar la aorta, sobre todo el inicio del arco aórtico de la aorta, produciendo lo que se llama una insuficiencia aórtica. Una insuficiencia aórtica. Puede esto dar lugar a un soplo. Si hay una insuficiencia aórtica, hay un soplo diastólico, fundamentalmente, en el foco aórtico. Eso más adelante, cuando vamos a cardiología, puntualizaremos sobre esto. Muy importante. Este sería cómo se produce en forma general con respecto a la sífilis, la tabes. Vamos a ver ahora, vamos a seguir viendo otros datos más sobre esto. Podemos, ¿cómo se puede, por el cuadro clínico? Es un poco difícil porque prácticamente todo esto aparece en la sífilis terciaria o secundaria y terciaria, que ya eso ahora prácticamente en nuestros días es un poco raro. Aunque ha habido un incremento con lo que es lo que sería el VIH. El VIH o SIDA, síndrome de insuficiencia inmunológica adquirida, ha dado lugar a la reactivación de esta patología parece por la inmunodeficiencia que se produce y puede llegar a las etapas secundarias y terciarias. Pero bueno, no es tan frecuente como quiera. Muy bien. Para detectarlo, entonces estaríamos hablando de la prueba del VIH como paralela, como apoyando sobre todo este síndrome. Pero la prueba fundamental es el BDRL. El BDRL y el test de ELISA. El test de ELISA. Son pruebas fundamentales que se hacen inmunológicas, serológicas, para determinar la presencia de la sífilis, de lo que es la sífilis. Prácticamente se hacen todavía, se investigan todavía junto con todos los exámenes serológicos de las personas. ¿Qué datos clínicos va a tener la tabes dorsal? Fíjense que fundamentalmente incluye debilidad generalizada, muscular. Esa es una de ellas, por ejemplo, prácticamente reflejos disminuidos. En general, los reflejos disminuidos. Esto no es que tengo el chancro, tengo esto disminuido. No. Hay una etapa de que cuando toma la parte neurológica se produce. Hay una marcha clásica, inestable, que le llaman tabética. La marcha tabética. ¿Qué pasa? Que al estar afectados los cordones posteriores, por ahí va la propiocepción, la posición, el paciente no va a sentir exactamente y el paciente golpea el piso para poder sentir que ya puso las piernas en el suelo. Entonces va como especie de unos golpes al caminar y es la marcha tabética. Hay degeneración muscular y articular. Todo esto toma prácticamente sistema general, muscular y tendinoso, con disminución de la coordinación. Todo eso se puede ver y prácticamente alteración de la sensibilidad. Es muy florida esta sífilis, estos datos generales sifilíticos, más profundamente con la tabes dorsal. Ahora bien, puede haber ya síntomas neurológicos ya un poco finales, con prácticamente demencia, sordera, discapacidad visual, puede verse
todas estas alteraciones. Prácticamente si empieza en la mediana edad, lógicamente, pues debido al aspecto ya que sería ya el aumento de la edad, que van desapareciendo algunas facultades normales, la sífilis las profundiza, ¿ves? Las profundiza. Y lógicamente, como le decía, se ha visto un aumento de su relación con el HIV. ¿Ven? Aumento en su relación sífilis versus HIV, el SIDA. Ok, ya sobre la tabla dorsal es importante, lógicamente se darían las pruebas específicas buscando tacto fino, discriminación de 2 puntos, toda esa serie de datos que conlleva lo que es el análisis de lo que es lo que lleva el cordón posterior, que ahí es donde toca fundamentalmente la llamada, antes lo llamado la toma de los Gore y Burdach desde antiguo, y ahora Gracil y Cuniatos. Muy bien, continuamos entonces con lo que es síndrome del cono medular. Fíjense, el síndrome del cono medular, esta región, va a estar lógicamente formado por, fundamentalmente son tumores. Puede ser vascular, pero frecuentemente son tumores de esa área que desarrollan, comprimen todo lo que es esa área donde salen. Recordar que como haríamos en esta zona aproximadamente, si hacemos un corte, haríamos esto aquí. Fíjense qué estoy haciendo. El asta lateral. ¿Por qué? Porque en esa zona, fíjense que en esa zona ya la médula tiene también su relación autonómica. En la parte inferior, a través del plexo hipogástrico, hacia lo que es vejiga, útero, vagina, recto, la parte colon descendente. Toda esa área es inervada, el intestino, todos esos elementos son inervados de forma parasimpática. Ahí estaría ubicado el parasimpático hipogástrico, la parte inferior. Acuérdense que el vago llega como parasimpático hasta el colon, colon transverso. Bueno, de ahí para adelante prácticamente se hace cargo de lo que es el cono medular. De ahí entonces prácticamente tenemos que va a haber entonces el cono medular, también sale la parte lógicamente motora. Lo que quiere decir entonces que va a haber, si pintamos el muñequito, ahí, va a haber que haber un déficit motor, de miembros inferiores, importante en esta afectación de lo que es el cono medular. Lo que sería la disminución de la sensibilidad de la parte posterior de miembros. Fíjense qué interesante, de la cara posterior de los miembros inferiores. Porque recuerden lo siguiente, que prácticamente este cono medular sale lo que es también la parte alta sería lumbar y la parte baja sería lo que es el plexo sacro, que el plexo sacro prácticamente va a tener una inervación más frecuente si estaríamos hablando de otro muñequito. Vamos a hacer otro muñequito. Y
y esto es una vista anterior y esta es posterior. Prácticamente sería así. Esa sensibilidad es característica y se le llama encilla de montar. Pérdida de la sensibilidad en silla de montar. En silla de montar. Claro, ¿por qué? Porque prácticamente, si lo ves de frente, lo único que se puede ver de la elevación del plexo sacro, de esta área del plexo sacro, sería el área genital, como lo vimos cuando vimos el video anterior de los dermatomas y miotomas. Muy importante eso. Y lógicamente se va a ver la disfunción vesical, lógicamente, intestinal y sexual. Recordar que toda esta parte que tiene que ver con la inervación, ya sea de la parte simpática como parasimpática, recordar que la erección depende del parasimpático, recordar, y la eyaculación depende del simpático, pero del simpático de esa región, de ese nivel. Muy importante. Ese dato son muy importantes conocerlo. Igual que el higiene vesical es prácticamente espontáneo, pero pertenece a lo que es el simpático, y el parasimpático es el que inerva el músculo detrusor de la vejiga y produce la micción. Ese mecanismo de la micción lo vamos a explicar futuramente. Futuramente vamos a explicar eso. Muy bien, prácticamente esto sería un poquito del cono medular. Conocer que llega hasta L1, eso es muy importante porque fíjense que esto se ha tenido en cuenta para los estudios del líquido. Mezclo esto un poquitico antes de pasar a lo que es el síndrome de la cola de caballo, porque aquí puedo entrar en el canal medular entre L3 y L4 con una aguja y hacer lo que se llama la punción lumbar. Estudio asociado con resonancia nuclear magnética, puedo hacer, poner contraste, etcétera, y hacer lo que sería estudios imagenológicos de la médula, de lo que es la médula espinal, y si hay hernias discales, etcétera, el disco entrando. Vamos a ver eso más adelante, lo menciono ahora porque es importante recordarlo ahora que tenemos ahí. Yo tengo la idea siempre que cuando el burro se cae hay que darle los palos. Es importante eso. Bueno, después de haber visto un poquito lo que es la parte del cono medular, vamos a ver lo que sería la cola de caballo. Vamos a ver, la cola de caballo tiene una porción, como les dije, una porción del cono medular un poquito alto, ya lumbar baja, y ya puramente cono medular, aquí abajo. Esa cola de caballo tiene una porción un poquito lateral, como les decía, lumbar, y una poquito central que va hacia el sacro, hacia la parte sacro, plexo sacro. Quiere decir que esta parte forma el plexo lumbar y esta porción del cono más inferior, el plexo sacro. Como les decía, ¿qué nervios hay importantes en el plexo lumbar y plexo sacro? ¿Qué nervio importante hay por aquí? Bueno, el nervio femoral, que inerva todos los músculos, el cuádriceps femoral, etc. El nervio el nervio que sería cutáneo femoral lateral, prácticamente el ilio inguinal, ilio hipogástrico y nervio aductor o nervio de los aductores, nervio aductor.
muy importante. Ahora, el plexo sacro tenemos, lógicamente, el ciático, parte posterior del muslo y toda la pierna. Pudendo, cutáneo femoral posterior y prácticamente el ciático que tiene, incluye el nervio, lo que es el nervio peroneo y nervio tibial. Todo esto importante, todos esos nervios, este es el mismo ciático que abajo eso es importante conocerlo, porque eso va a la pierna fundamentalmente. Todo eso lo contiene la cola de caballo. Entonces, lógicamente, dependiendo de la raíz que se pinche, se complica. O si está más próxima al cono medular, el síndrome va a ser muy mixto, va a ser mixto. Por tanto, ¿de qué va a depender el síndrome de la cola de caballo? Fundamentalmente, por ejemplo, si se produce entre L2 y L4, lógicamente, ahí va a haber, ahí si se comprime, puede haber un síndrome de neurona motora, se comprime junto con el cono, neurona motora superior. Se comprime a ese nivel contra la médula, va a haber un síndrome de neurona motora inferior, con toda la sintomatología que ya conocemos. Hipo, reflexia, fasciculaciones, fibrilaciones, flacidez de miembro, dependiendo la raíz que se afecte, va a haber, si se asocia una compresión del cono como tal, va a haber un síndrome de neurona motora superior, como lo había dicho, que ahí me equivoqué, superior con todo, y se suman entonces el Babinski y el Clonus. Es variado. Esto sería ipsilateral. Ipsilateral, ¿qué significa? Del lado que esté pinchado. Recordad que la cola de caballo tiene dos áreas. Esto es pintura, pero en realidad hay otro por el lado. O sea, como que a ambos lados. Y debilidad en la dorsoflexión del pie. Importante. Le hacemos esa prueba. Dorsoflexión del pie. Todas estas alteraciones van a ser variables. Fíjense que, por ejemplo, hay que tener en cuenta aquí que el disco, este es el disco intervertebral, puede ir emigrar hacia lo que es produciéndose una hernia, la más frecuente lógicamente, del L4 al L5, L5 primera sacra, ahí es más frecuente, y puede pinchar el disco entre L4 y L5, puede pinchar el nervio que va en L5S1 y prácticamente va a dar esa compresión específicamente en esa zona. Va a producir atrofia muscular y síndrome de neurona motora inferior. Cuando yo pongo ya resumiendo síndrome motora neurona inferior, ustedes deben buscar los signos. Si digo síndrome de neurona motora superior, ustedes buscan los signos, porque para no ganar tiempo. Y así es importante cómo conocer que estas fibras que bajan, esas fibras pertenecen a los axones postsinápticos. Recordar que esas fibras que están ahí, este concepto es importante, esas fibras que están ahí fíjense que aquí viene la neurona, o sea que viene aquí, córtico espinal, llegó ahí
Estas fibras que están aquí son estas. Ustedes que pertenecen a la neurona motora inferior. Toda la cola de caballo es inferior. Pero si se comprime a nivel medular, un tumor, etcétera, puede comprimir la cola de caballo a ese nivel y además el cono medular. Y entonces confunde con el síndrome del cono medular, cola de caballo. Mixto, da un cuadro mixto, con alteraciones no solamente de sensibilidad y trofismo. Además tiene problemas de control de esfínteres, micción, evacuación, etc. Todo esto es importante valorarlo. A la hora de hacer un diagnóstico entre lo que es el síndrome de cono medular y o cola de caballo. Es un poquito de ir al cuadro clínico, a los signos de focalización, al examen buscando los dermatomas específicamente, si pertenece al plexo sacro, si hay algún nervio del plexo, por ejemplo, atrofia del cuádriceps femoral, me está hablando de que es un poquito cono medular alto. ¿Ves? Alto, porque tiene que ver con el plexo lumbar. Y así, cuando demos los plexos, vamos a volver a retocar un poquito como patología. Mencionamos de nuevo otra vez estos signos. Bueno, vamos entonces a ver. Vamos a dejar ese dibujito que me gustó, muy lindo ahí. Ya habíamos tocado recuerden, la punción lumbar tan importante para el concepto de punción lumbar, muy interesante, el concepto para diagnóstico a través de la punción lumbar. Cuidado, algo interesante. Cuando se va a hacer una punción lumbar, previamente hay que buscar lo que se llama el fondo de ojo para ver si no hay papiledema, para diagnosticar que no haya una hipertensión endocraniana. Cuidado con eso. Porque si hago la punción lumbar la puedo hacer, pero con manometría. O sea, debo saber qué presión tiene ese líquido cefalorraquídeo para poder yo sacar líquido, para que no se produzca a través del agujero magno un enclavamiento de las amígdalas y cerebelo, y estoy yo provocando un síndrome de Arnold-Chiari sin querer. Eso es iatrogénicamente. Eso el médico tiene que saber. No me meto ahí. Vamos a... la medicina y la neurología es interesante y tiene muchos datos. Vamos a ver entonces los síndromes autonómicos. Síndrome autonómico del cual hay uno que es de disfunción respiratoria, uno que es de disfunción respiratoria autonómica, y un tercero que es síndrome prácticamente respiratoria autonómica y síndrome de disfunción autonómica. Prácticamente parecen iguales, pero en realidad fíjense que el síndrome de disfunción respiratoria, este de aquí, ese solo, puede estar en relación con la función del diafragma o de los músculos intercostales. Lógicamente, entran ahora porque la función del diafragma es bien alto en la médula, allá arriba, C3, C4, donde se forma el nervio frénico. Y lógicamente, esta de los intercostales tiene que ver de T1 a T12. Por eso, disfunción respiratoria, con asociación o no de los músculos del diafragma como respirador y los músculos intercostales. Esto sobre todo
Esto sobre todo, bueno, ya dieron a nivel C3, C4, etc. Y el número 2, síndrome de disfunción respiratoria autonómica, es a nivel cervical. Ahí hay células. Recuerden que prácticamente ya el tronco cefálico, la parte más inferior, es casi medular alta. Y por ahí están sustancias reticulares, grupos de células que tienen que ver con respiración y o que llegan al nervio frénico. Y tiene relación con lo que es la respiración. Tengo entonces, vamos a ver entonces, la respiratoria tiene tres formas. Una es con reducción de la capacidad vital. Una forma sería reducción del CO2, o sea, por toda esta función alterada, va a haber disminución del CO2, pero capacidad vital normal. Capacidad vital es la suma entre el volumen, entre lo que es la inspiración forzada y el volumen tidal. O sea, esto hay que ver la fisiología respiratoria. El volumen tidal, que más la inspiración forzada, eso da la capacidad vital. Y el tercero es la combinación de capacidad vital más CO2 alterado. Eso sería la disfunción respiratoria. Son las tres formas de disfunción respiratoria por causa medular a esos niveles prácticamente. Tengo entonces lo que es la disfunción respiratoria a nivel cervical, donde va a haber prácticamente asociado con paro respiratorio y apnea. Le llama apnea del sueño, porque es central. Esto es un problema central medular que tiene que ver con el centro activador reticular y puede provocar todo esto. Va a haber hipotensión. Va a haber hiponatremia, va a haber un signo asociado interesante de síndrome secreción inadecuada de ADH. ¿Qué es la ADH? La hormona antidiurética. Importante. Va a haber entonces hipohidrosis y retención urinaria. Miren qué síndrome ese. Autonómico a nivel cervical, una de las formas asociado con la médula espinal. Esto es lo que se le llama una verdadera cordotomía. Es como decir oftalmoplejía, que el tercer par completo se afectó, que más tiene que ver con el ojo. Bueno, en este caso hay una cordotomía, como afecta a ese nivel, a nivel cervical, todos los procesos prácticamente. Y cuidado, no vaya a haber una alteración de cuadriplejía, que se puede sumar. Eso no lo vamos a meter ahora. Y finalmente, lo que sería el síndrome de disfunción autonómica, que se habla, prácticamente se ve asociado cuando hay una alteración, sobre todo hasta T5, todo eso hasta T5. Recuerden, T1, T4 también está todo lo que es la salida de los nervios autonómicos hacia el corazón, forma parte del plexo cardíaco. Entonces se van a sumar una serie de síndromes importantes como
y alteración que repercute a todo lo que es la columna. Va a haber entonces, puede haber rubor cutáneo, hipertensión, y o asociado con bradicardia refleja, recuerden que el simpático alterado que provocaba bradicardia. Vamos a ver ahora, puede haber bradicardia refleja, cefalea, puede haber de todo. Bradicardia, lo que es, y es prácticamente, es muy inespecífico, con repercusión también a nivel de los órganos pélvicos, vejiga, lo que es la vejiga y recto. Todo esto trae alteraciones de su función. Esto es un poco más inespecífico, porque le digo, si yo cuando pincho la raíz L3, exactamente sé que produce. Si pincho la raíz L1, sé que produce, qué nervio salió de ahí, se formó de ahí, si es el femoral, etc. Pero estos síndromes sí son un poquito más abstractos y tienen de todo un poquito, como yo digo, ¿ves? Porque afectan lo que es la parte reticular, porque afectan la parte del córtico espinal, porque afectan las vías que van en ascenso hacia, por ejemplo, el núcleo solitario para dar respuestas respiratorias. Entonces, yo le digo que es increíble cómo todo esto se relaciona, que son síndromes muy complicados. Esta parte final de la parte autonómica no es lo mismo, es un poco más abstracta de cuando hablamos de cosas más específicas. Bueno, pues hasta aquí, en el día de hoy, no le hablé específicamente de la hernia discal. La hernia discal que se produce con el disco, se entra y pincha a nivel. ¿Qué nivel? Puede pinchar la médula y o una raíz y o una de los ramos de la cola de caballo, dando los distintos síndromes. Bueno, pues no les extiendo más el tema. Ya por hoy prácticamente les debo el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, quizá más adelante como patología sola la daremos. Y otros síndromes más que pueden haber medulares, más adelante pudiéramos verlos como patologías aparte. ¿Está bien? Y entonces ya comenzaríamos después los plexos. No termina todavía. Desde el plexo cervical hasta el plexo CO1, que es el coxigio, que tiene un solo nervio. Bueno, pues nos vemos, seguimos más adelante y muchas bendiciones, muchas felicidades y seguimos con ustedes. Pasen un buen día, bueno, o una buena noche si me está viendo en la noche. Ok.